Hola. Em, Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Hoy nos toca Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a hacer una oración y ahora les explico una cosita. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de tener tu palabra y poder estudiarla, a fin de conocer tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a conocerla y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. No se van a creer lo que me ha pasado. Estaba grabando el vídeo y le di a grabar, me puse a hacer el estudio y hasta el final, cuando fui a darle para parar el vídeo, la grabación, me doy cuenta de que no había grabado. Así que tengo que volver otra vez a dar el estudio. Espero que sepan perdonar el retraso, porque tengo que repetir el estudio. Pero bueno, vamos adelante. Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahí dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tras haber establecido Pablo el orden que debe regir en las relaciones dentro de la iglesia, en el matrimonio, la relación de los hijos con los padres y viceversa, las relaciones entre los amos y los esclavos o los siervos, que en este caso, haciendo un paralelo al día actual, tendría que ser de los jefes con los obreros y de los obreros con los jefes, etc. El apóstol Pablo pasa a expresar un deseo de que todos los cristianos seamos fortalecidos. ¿Por qué necesitamos fortalecernos? Bueno, justamente porque lo vamos a necesitar. No solo en nuestras relaciones dentro de la iglesia o en nuestras relaciones sociales, sino que a cada paso que damos en la vida vamos a necesitar fortalecernos. Pero fíjense que Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tanto, esto es muy, muy importante, porque es en Cristo que podemos hallar la fortaleza que necesitamos. Recuerden que la palabra de Dios dice claramente que separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? En Cristo tenemos salud, tenemos fuerza, poder para trabajar con nuestras propias manos, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? Fíjense que Pablo dice en Hechos capítulo 20, del 33 al 34, cuando él se estaba despidiendo de los pastores, les dijo: ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, ¿no? Es decir, Pablo estaba diciendo que él había trabajado con sus manos. Eso no significa que no hubiera recibido salario de la iglesia, como dice en 2 Corintios 11, versículo 8, o como dice en el mismo Filipenses, ¿no? Donde un texto que es muy mal interpretado, ¿no? Donde muchos usan el capítulo 4, versículo 13 de Filipenses para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y lo interpretan como que tienen un cheque en blanco, o incluso algunos llegan a la locura de decir que nosotros somos tan poderosos como Dios, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Si podemos todo, somos como Dios, porque Dios todo lo puede, ¿no? Esto es una herejía, una patraña que no tiene en cuenta ese lenguaje metafórico que el apóstol Pablo está utilizando, una sinécdoque, ¿no? Pero bueno, todos tenemos que reconocer que pasamos en momentos de debilidad, de una forma o de otra. Todos tenemos necesidades, todos pasamos por situaciones de necesidad. Pero la debilidad en el terreno de la fe, desde la perspectiva, de la fe, la debilidad no es sino una oportunidad para que el poder de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. Hay creyentes que cuando tienen una debilidad la esconden como si eso le pudiera ayudar en algo, y realmente en realidad no es así. Esconder tus debilidades, ponerte una careta, solamente te convierte
en un mísero hipócrita. Eh, Nadie es tan fuerte, y esto lo tenemos que reconocer, que nunca haya tenido una debilidad. Todos hemos tenido debilidades, todos hemos experimentado alguna debilidad, momentos por los que pasamos mal, por una razón o por otra, ¿no? Cuando estamos enfermos, sobre todo si te dan la noticia de que te queda poco tiempo, pasamos por debilidades. Cuando no tenemos trabajos, cuando no tenemos recursos para sostener a la familia, lo pasamos mal, nos angustiamos, nos sentimos débiles, impotentes. Cuando estás pasando por una separación o un divorcio, quisieras morirte, pero te sientes mal. O cuando estás bajo la amenaza de un pecado que te domina. En definitiva, la cuestión no es si tenemos o no tenemos debilidades, porque todos las tenemos. La cuestión es qué haremos con esas debilidades. ¿Cómo vamos a actuar ante la debilidad? Bueno, ignorarlas o esconderlas no las solucionas, pero podemos usarlas como una excusa perfecta para acudir a Dios y en busca de la fortaleza que necesitamos. Hay quienes cuando se sienten débiles se tratan de fortalecer la confianza de sí mismos y se convierten en cristianos carnales. Es en Cristo, hermanos, que hallamos el poder para vivir la vida y el ministerio cristiano. Es en Él que encontramos la fuerza que nuestras vidas necesitan. Pablo escribió en 1 de Timoteo 1:12: doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es nuestra fortaleza. Pero ¿buscas tu fortaleza en Dios o dónde la buscas? Otros, por el contrario, cuando descubren alguna debilidad en sus vidas, huyen de Cristo, avergonzados. Se alejan de Él pensando que no sirven como cristianos. Quiero que presten atención a esto. Déjenme decirles algo. Cuanto más débil eres, cuanto menos crees que vales, más posibilidades tienes de ser usado por Dios. Está escrito en la palabra de Dios. Mirad pues, hermanos, que vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no busca gente que se consideran fuerte, sabia, importante, porque eso se jactan en la presencia de Dios. Y Dios no soporta a los soberbios. Dios busca gente humilde que reconozcan sus necesidades, que reconozcan sus debilidades, porque estos, cuando consiguen vencer sus necesidades, sus debilidades, le dan toda la gloria y la honra a Dios. No temas, por tanto, por la magnitud de tus problemas. Gózate en que Dios, tu Dios, es mucho más grande que cualquier problema. Él puede cambiar tu vida, tu situación, en un simple segundo, en un mero instante. Dios puede cambiar la realidad. No temas en tanto por la magnitud de tus problemas, gózate en que Dios es más grande que cualquier problema. La mayor fortaleza para el cristiano proviene de saber que Dios sigue en el trono. Podemos acudir a Él siempre que le necesitemos. Así está escrito en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque Dios sigue estando en el trono. El Salmo 46
dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A partir de aquí, después de decirnos Pablo que nos debemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, ahora nos hablará de la necesaria armadura de Dios. Todos relacionamos la armadura con la lucha y la lucha con la guerra. De ahí que asocien la armadura de Dios con la doctrina llamada de la guerra espiritual. Hoy, hermanos, simplemente voy a introducir el tema. No vamos a avanzar en los versículos 11, 12, no vamos a avanzar, porque eso lo haremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Porque es necesario que hoy primero aclaremos algunas cosas necesarias sobre este tema de la guerra espiritual, porque hay muchísima falsa doctrina pululando alrededor de estas cuestiones. Y es necesario descorrer el velo y dejar que la luz entre y que la palabra de Dios nos enseñe acerca de la verdad y qué mentiras se están diciendo alrededor de estas cuestiones. Por tanto, hoy solo introduciremos el tema, pero esta introducción es necesaria para que la próxima semana podamos hablar de la armadura de Dios, entendiendo realmente lo que el apóstol nos está hablando y no confundiéndonos, interpretando mal la palabra de Dios. Lo primero es reconocer que hay algunos cristianos que están realmente obsesionados con este tema de la guerra espiritual. O sea, yo recibo multitud de consultas sobre demonios, la actividad de Satanás, sobre todo lo relacionado con este mundo, ¿verdad?, de la guerra espiritual. En las últimas décadas, conforme avanza la apostasía de la Iglesia, motivada en parte por la influencia de experiencias místicas, espiritualidad oriental cada vez más de moda, y el énfasis pentecostal, ¿no?, en todo lo espiritual, lo del espíritu, lo del neuma, lo de los demonios, etc. Pues las librerías cristianas se han llenado de multitud de literatura, de multitud de libros que hablan de estos temas. Se han publicado cientos y cientos de libros que han llevado a muchos cristianos a la más deplorable confusión, debido a que se han dejado llevar de estos libros, alejándose cada vez más de la palabra de Dios. Hoy en día hay creyentes que hablan con toda naturalidad de verdaderas tonterías, y lo hablan como con una certeza, con una seguridad, como si fueran verdad. O sea, convencidos al 100% de que las tonterías que creen son verdad. E incluso pensando que la Biblia les da la razón, cuando justamente no es así. Yo mismo, hermanos, he leído decenas y decenas de libros relacionados con este tema. Muchos de esos libros me enseñaron, no me enseñaron absolutamente nada bíblico. Por el contrario, me alejaron de la verdad de Dios. Algunos de esos libros me hicieron negar la realidad de los demonios. Otros, por el contrario, me hicieron ver demonios hasta en la sopa. Pero todos, unos y otros, errados. Y es que en este tema de la guerra espiritual debemos reconocer que hay mucho más de fantasía inventada y de superstición pagana que de Biblia. Y esto lo vamos a ir viendo, como digo, descorriendo la cortina para que la luz de la palabra de Dios pueda alumbrarnos. Muchas de las doctrinas que circulan por las redes sociales relacionadas con el tema de la guerra espiritual están basadas en experiencias personales. Los libros que hablan de guerra espiritual tienen más testimonios que textos bíblicos. Eso debería llamarnos la atención. Ninguna doctrina cristiana puede estar basada en la experiencia de alguien.
ni tampoco en el creemos, pensamos. Las doctrinas tienen que estar basadas en la palabra, las doctrinas cristianas deben estar basadas en la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que aclarar para poder entender un poco todo este tema es cuál es nuestra cosmovisión. Es decir, la cosmovisión es el conjunto de creencias que alguien tiene y sobre el mundo en general, a partir de la cual interpreta todas las cosas, incluso su propia vida, ¿no? Es decir, por ejemplo, los ateos no creen que haya un creador inteligente. Ellos piensan que el mundo se hizo solo. Un día no había nada y de pronto, ¡pum!, surgió el mundo. Bueno, esa es su cosmovisión. Por tanto, ellos niegan todo lo que tenga que ver con Dios o todo lo que tenga que ver con la Biblia, ¿no? Es su cosmovisión, es su manera de entender el mundo y las cosas que existen, ¿no? Bueno, otros en pleno siglo XXI, pues cogen trozos de madera, lo labran hacia una figura humana, de mujercita o de hombre, y se arrodilla y le oran y le rezan y creen que ese trozo de árbol les puede ayudar. Ahí tenemos al Papa, millones de católicos que siguen creyendo que un trozo de árbol al que le han dado forma humana les puede ayudar. Esa es su cosmovisión. Por eso acuden a esas imágenes, a esos ídolos que tienen pies y no andan, que tienen manos y no sirven para hacer ni bien ni mal, que tienen ojos y no les ven, tienen oídos pero no le escuchan, porque es un ídolo de madera. Pero esa es su cosmovisión. Y hay millones de personas que creen esas cosas. Millones de ateos, millones de católicos, pero son mentiras. Son cosmovisiones erradas. Y esta es una cuestión que tenemos que dilucidar. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Y por qué lo crees? ¿En qué te basas para creerlo? Bueno, por ejemplo, hay personas que creen que su cosmovisión consiste en dos fuerzas espirituales enfrentadas. Por un lado, el diablo y por otro lado, Dios. Dios y el diablo, Cristo y Satanás, enfrentados entre sí. El bien y el mal enfrentados. Esa es una cosmovisión errónea, absolutamente contraria a la verdad. ¿Cómo vamos a poner al diablo al mismo nivel que Cristo? La Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios, en la Biblia encontramos la cosmovisión correcta, la cosmovisión que debemos tener, la que debiéramos creer, porque es palabra de Dios revelada por el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando yo voy a la Biblia me enseña que Cristo es el creador. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él y nada fue hecho sin Él, porque Él es antes de todas las cosas. Bueno, ¿qué se nos dice de Satanás? Pues que era un ser creado por Dios y nunca ha sido ni será más que es una criatura de Dios que se reveló, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es muy importante qué tipo de visión, cuál es nuestra cosmovisión, cómo vemos el mundo, cómo vemos la realidad, lo que existe, lo espiritual, lo visible, lo invisible. Bueno, hagamos un resumen de la cosmovisión bíblica. Es decir, ¿qué es lo que la Biblia enseña? ¿Cuál debiera ser nuestra cosmovisión? La Biblia lo que enseña es que uno de los seres espirituales que Dios creó, un querubín, hermoso, poderoso, llenó su corazón de tanto orgullo y soberbia por su inteligencia, por su poder, el poder y la inteligencia que Dios le había otorgado, que se autoengañó hasta el extremo de pensar que podía arrebatarle el trono a Dios. Aunque jamás pasó de ser lo que es, una criatura y nada más, ¿no? Un ser creado y por tanto inferior a su creador. Por causa de su soberbia, Satanás fue expulsado del cielo a la tierra, donde se dedicó pues a seducir al ser humano para apartarlo de Dios. Porque Dios le había dado al ser humano el gobierno de toda la creación, de la tierra. Pero Satanás tuvo un cierto éxito engañando al ser humano y pasó él a controlar, a gobernar el mundo, ¿no? Por eso se le llama el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas, etc., ¿no?
aunque sabemos que por un tiempo limitado, porque aunque Dios hubiera podido destruir a Satanás en el mismo instante en que se rebeló, no lo hizo, porque hasta el mal de Satanás Dios lo usa dentro de sus planes, ¿verdad? Entonces decidió no hacerlo, pero nosotros sabemos por las Escrituras que Satanás ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado y condenado, y que le espera la condenación eterna, ¿verdad? Pero desde entonces, pues Satanás se continúa en su rebeldía contra Dios y en su lucha contra la creación, es decir, tratando de destruir al ser humano, aunque lógicamente siempre controlado por Dios, ¿no? Es decir, controlado por Dios, quiero decir, limitado por Dios, ¿no? Hay cosas que Dios no le permite hacer, obviamente. Cuando vio que no podía destruir a la iglesia, el diablo, pues cambió de táctica, se introdujo dentro del seno de la iglesia, convencido de que si no puedes con tu enemigo, pues únete a él y desde dentro podrás derrotarle más fácilmente, ¿no? Fíjese que desde el edicto de Milán, que fue dado en el 313 después de Cristo, en el que Constantino, el emperador romano, declaraba el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, bueno, se terminó en apariencia la persecución de la iglesia. En realidad nada más lejos de la verdad. La persecución ha seguido hasta el día de hoy. Cada día en la historia de la iglesia ha seguido siendo perseguida. Si no en su totalidad, sí en partes, ¿no? O en lugares determinados, en unos países más que en otros, etcétera, ¿no? Con distintas técnicas de combate. A cada reforma le seguía su contrarreforma, a cada avance del evangelio le seguía su falsa doctrina que ocasionaba luchas internas, divisiones, etc. Así hasta nuestros días, en la que multitud de falsos pastores, predicadores, falsos predicadores, llenan estadios y convencen a miles y miles de personas para seguirles en su maldad. Personas llevados por su ignorancia de la palabra de Dios. Porque si conocieran la palabra de Dios, no seguirían a los falsos maestros. No solo esto, el diablo, además de atacar a la iglesia directamente, ahora está atacando, desde hace un par de siglos, ataca la credibilidad de la palabra de Dios, haciendo que la gente duden de la realidad, de la veracidad, de la inerrancia de la palabra de Dios. Ha fabricado nuevas Biblias basadas en textos corruptos para que la gente entre en contacto. O sea, los mismos cristianos están cayendo en la trampa del diablo, defendiendo Biblias como la Nueva Versión Internacional, la versión popular, la de Dios habla hoy, la versión La Palabra, la versión Traducción Viviente, bueno, todo ese tipo de Biblias que no están basadas en el texto del Antiguo Testamento, el texto masorético del Antiguo Testamento, ni en el texto mayoritario o recibido del Nuevo Testamento, sino basada en textos corruptos del siglo IV, etc. Es una lucha más que el diablo está realizando contra el pueblo de Dios a través de luchar contra las Sagradas Escrituras. Porque si consigue destruir la credibilidad en la palabra de Dios, pues está destruyendo la base de nuestra fe. Y muchos falsos pastores están predicando que la Biblia que tenemos en nuestras manos, la Reina Valera, etcétera, que está llena de errores y demás, cuando son unos puros ignorantes que jamás se han dedicado a estudiar, sino que se dejan llevar de unos cuantos libros y bueno, hay incluso la mayoría de los seminarios hoy en día están enseñando ese tipo de errores. Errores, doctrinas, falsas doctrinas, que a través de las cuales pues el diablo está haciendo su obra para destruir al ser humano. Esta es la cosmovisión que vemos en las Sagradas Escrituras. Ahí vemos como el diablo tiene una cierta lucha contra la iglesia, no contra Dios. Repito, no contra Dios. En la Biblia no verás ninguna lucha del diablo contra Dios. El diablo no puede luchar contra Dios, ni el diablo puede luchar contra Cristo. Lo tentó, pero no consiguió nada, porque Cristo es infinitamente superior al diablo.
Cualquier cosmovisión que te lleve a entender que el diablo está a la altura de Cristo es una cosmovisión errónea. Por tanto, es importante estudiar la Escritura para no dejarnos engañar. Todo esto es importante a la hora de estudiar el tema de la guerra espiritual, porque se han enseñado muchas falsas doctrinas relacionadas con este tema. Por ejemplo, vamos a estudiar algunas de las falsas doctrinas alrededor de este tema. Una de las cosas que se dicen que debiéramos estudiar esto, la guerra espiritual y sus libros, porque la guerra espiritual supone un despertar espiritual. Como si la iglesia hubiera estado dormida 2000 años y ahora, por leer los libros de Peter Wagner, de todos estos autores, la iglesia va a entrar en un avivamiento. Le llaman a la guerra espiritual la doctrina más importante para este tiempo. Miren, es absurdo. La doctrina más importante para este tiempo es la del Evangelio. ¿Ok? De que el hombre es pecador, está condenado por su pecado, y a menos que se arrepienta y crea en Cristo, lo lamentará por toda la eternidad. Esa es la doctrina más importante de este tiempo y de todos los tiempos. Pero se dan cuenta de la locura, de cosas que se afirman y que los creyentes se tragan porque no tienen el discernimiento suficiente, porque no estudian la palabra de Dios. El nombre de guerra espiritual lo reciben de 3 pasajes. Por ejemplo, este que estamos estudiando, Efesios capítulo 6, donde se dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, etc. El 1 de Timoteo 6:12, donde dice pelea la buena batalla de la fe. Y 1 de Pedro capítulo 5, del 8 al 9, cuando dice, sé sobrio, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? De estos textos, en estos textos basan la doctrina de la guerra espiritual. Pero miren, como pueden apreciar, si ustedes se paran a pensar un instante, esos son un lenguaje metafórico que jamás deberíamos interpretar de una manera literal. Sin embargo, es curioso que algunos grupos religiosos se han organizado y se hacen llamar como un ejército, con sus mandos jerarquizados, con sus tropas que incluso visten uniforme, y unos se hacen llamar ejércitos de salvación, otros legionarios de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Interpretación literal de pasajes que hablan o que usan metáforas. Hablemos por un momento de los errores que estas doctrinas enseñan. Por ejemplo, el contacto con ciertos objetos te puede demonizar. Es decir, por ejemplo, Timothy Wagner sugiere que las personas corren el riesgo de quedar endemoniados al tocar ciertos objetos que han sido usados, por ejemplo, en algún culto pagano o en alguna práctica ocultista, etc. Solamente tocar ese objeto te puede pasar un demonio. Esto es absurdo. No hay base bíblica para esto. ¿Ok? Y lo vamos a ver a continuación. Pero Charles Kraft, otro misionero reconocido también en el terreno de la guerra espiritual, escribió: un demonio que eché de una mujer, presten atención, reclamó el derecho de habitar en ella porque vivía en una casa cuyo dueño había cometido adulterio. ¿Ustedes se dan cuenta de lo estupidez que esto supone? Es decir, una señora alquila una casa o compra una casa, se va a vivir ahí, y porque el dueño anterior había cometido adulterio, ella queda poseída por un demonio, endemoniada. Esto no tiene fundamento. Dios no te hace responsable de los pecados de los demás. La Biblia dice claramente que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, Dios hace responsable a cada alma de sus propios pecados. Es más, dice que los pecados no pasarán ni siquiera de padres a hijos, ni de hijos a padres. Estos enseñan que cuando eso ocurre, hay que ir casa por casa, o sea, habitación por habitación, rompiendo cualquier poder malévolo, votando a los espíritus e invitando al Espíritu Santo a que tome el control de ese lugar.
Bueno, a mí me enseñaron a hacer eso. A ir por las casas y ungirlas con aceite, las puertas de las habitaciones y tal. Cuando uno aprende de la escritura, cuando uno estudia y alcanza un poco más de madurez, uno se da cuenta de lo absurdo que resulta todo eso. Peter Wagner, profesor del Seminario Teológico Fuller, líder del movimiento mundial para el crecimiento de la Iglesia y también líder del movimiento por la renovación del ministerio apostólico y profético, uno de los fundadores de la tercera ola del Espíritu, sugiere que hasta las artesanías, las estatuillas religiosas, pueden estar endemoniadas. En uno de sus libros cuenta cómo los demonios contagiaron su propia casa. Dice que fue a causa de objetos decorativos que él había traído o comprado en Bolivia. Ed Murphy, que es el autor de El Manual de Guerra Espiritual, considerado el mejor manual sobre el tema, un libro más grande, más gordo que la Biblia, afirma lo mismo exactamente igual. Sobre pinturas, obras de arte, esculturas, libros, incluso ciertas músicas. Para él todo eso te puede, por contacto o por influencia, está asociado a los demonios y por tanto te puede convertir en un endemoniado. Ellos se basan en textos sacados de contexto, como por ejemplo Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 11 al 12, cuando habla de que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo, y que las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, ¿no? De esos pasajes, ellos deducen que los objetos quedan impregnados de la presencia y del poder espiritual, ¿no? También se basan en otros pasajes, como por ejemplo en Primera de Samuel, cuando se habla del arca, ¿no? de la alianza, el arca, la vara de Moisés, el manto de Elías. Es decir, esta gente cae en el animismo. El animismo es una filosofía, es una doctrina que considera que los objetos tienen poder, pueden ser, albergar espíritus o divinidades. Por ejemplo, Kraft afirma que el arca era un objeto con poder que les hizo mucho mal a los filisteos. Y él se basa en Primera de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Ese pasaje relata que cuando los filisteos capturaron el arca y lo metieron en el templo de su dios Dagón, un ídolo de madera que ellos habían construido y que ellos adoraban cada día, pues una vez que metieron el arca allí en el templo de Dagón, como un trofeo para su ídolo, como una ofrenda para su dios, recuerden que el arca estaba envuelta en oro y demás, al día siguiente, cuando fueron a adorar a su ídolo, Dagón estaba tendido, postrado en tierra delante del arca. Bueno, los filisteos lo cogieron, lo volvieron a poner de pie, y al día siguiente, cuando fueron otra vez a adorar a Dagón, Dagón estaba otra vez postrado en tierra, pero esta vez con la cabeza y las manos cortadas. Ahí entendieron los filisteos que, que Dagón no era tan fuerte ni tan importante como Dios, ¿no? Pero bueno, la película En busca del arca perdida habla justamente de esto, ¿no? Está basada en una historia real que dice que Hitler, y durante la Segunda Guerra Mundial, buscó el arca convencido de que si la encontraba, encontraría un poder que le permitiría gobernar el mundo. Otorgar el poder al arca es absurdo. Si nosotros estudiamos detenidamente, como siempre digo, el contexto de los textos, Primera de Samuel capítulo 5, tanto en el verso 7 como en el 9, nos dice claramente que no fue el arca la que turbó a los filisteos, sino la mano de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Este tipo de errores es muy habitual cuando vamos a la Biblia a buscar algo que apoye lo que creemos. Siempre vamos a encontrar algo que podamos interpretar a nuestra conveniencia, pero no estaremos interpretando la verdad. ¿Okay? Estaremos sacando de la Biblia lo que queramos sacar. Pero si queremos la verdad, tenemos que
tener en cuenta los textos en su propio contexto. Lo mismo le pasó a los israelitas que faltaron al respeto a Dios abriendo el arca para ver qué había en su interior, ¿no? Esta escena también aparece en la película que protagoniza Harrison Ford. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 19, dice que entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. Entonces, en la película se ve que cuando abren el arca sale un poder que mata a un montón de gente. Sin embargo, una vez más, el contexto explica adecuadamente el pasaje. Pues el verso siguiente, el verso 20, dice lo siguiente, que los de Bet-Semes reconocieron que el poder no estaba en el arca, sino en Dios. ¿Quién podrá estar delante del Dios, de Jehová, el Dios Santo? No dice quién podrá estar delante del arca, sino quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo. Ellos reconocieron el poder, no estaba en el arca, sino en Dios. En cuanto a la demonización por contacto, o por dedicación, o por influencia, el apóstol Pablo enseña y declara, por ejemplo, que incluso podemos llegar a comer carne sacrificada a los ídolos y no pasa nada, siempre y cuando nuestro proceder no sea motivo de tropiezo para otro que no piense lo mismo que nosotros, ¿no? 1 Corintios 8, del 7 al 13, 1 Corintios 10, del 25 al 27, Pablo niega que algo dedicado a un ídolo pueda transmitir ninguna influencia nociva. Es decir, ni siquiera comiendo la carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Porque Pablo aclara, un ídolo nada es. Los proponentes de la guerra espiritual, en cambio, enseñan que el contacto con tales cosas conlleva el peligro de acabar endemoniado. Segunda doctrina falsa. Algunos de estos autores en sus libros sobre guerra espiritual afirman que debemos orar, diciendo, Satanás, te ordeno en el nombre de Jesucristo salir de mi presencia con todos tus demonios y pongo la sangre de Cristo entre nosotros, bueno, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, Mark Bubeck, en su libro El adversario, en la página 100, lo enseña de ese modo. Pero, hermano, ¿dónde enseña la Biblia que un cristiano tiene que orar a Satanás? Esto no solo es falso, sino que nos aleja de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Por otro lado, como todos los que estudian la palabra de Dios directamente y no a través de los libros de esta gente, sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero no es ningún amuleto contra los demonios, es decir, para alejar a los espíritus inmundos. Eso no está en la Biblia. Tercera cosa que enseñan mal. Otra falsa doctrina popularizada por Bubeck es que los demonios toman los nombres que corresponden al área de opresión que ejercen en el ser humano. Es decir, los demonios que él había echado supuestamente de su hija habían adoptado los nombres de miedo, náusea, colon, destructor, mentiroso. Es decir, esos son los demonios que él asegura que fueron la causa exacta de esos problemas en la vida de su hija. Frank Peretti, que es un autor americano de origen italiano, tiene unas novelas bastante buenas, pero él enseña esto, ¿no? Que los demonios toman el nombre del mal que producen, ¿no? Algo que no tiene ningún fundamento bíblico. Otro error común también que cometen y que llevan a otros a cometer, ¿no? El diálogo con los demonios. Algunos de estos autores enseñan que han adquirido un gran conocimiento en su diálogo con los demonios. Conocimiento que después usaron para vencerlos. En primer lugar, hermanos, piensen. La batalla espiritual no se gana dialogando con los demonios. Se gana dialogando con Dios. ¿Ok? Segundo, ¿esta gente no saben que los demonios son mentirosos? Cristo mismo no dice en Juan 8:44 que Satanás es mentiroso y padre de mentira, es decir, que engendra mentira. ¿Acaso creemos que el diablo
nos ayudará a derrotar al diablo? No tiene sentido. Quinta falsa doctrina que enseñan sobre esto. Quizás uno de los mayores errores que se están cometiendo en el terreno de la guerra espiritual tiene que ver con lo que se ha dado en llamar el ministerio de la liberación. Yo mismo he estado presente en campañas de Carlos Anacondia, un argentino, un predicador argentino, considerado un experto en guerra espiritual, al que personalmente yo mandaría a tirar todos sus libros a la basura y lo encerraría en una habitación con la Biblia hasta que reconociera todos sus errores. En las campañas de este hombre siempre hay una carpa de liberación o un lugar para la liberación, es decir, donde supuestamente hay personas preparadas para echar fuera demonios de aquellos que se supuestamente manifiestan estar endemoniados. Las cosas que yo he visto en esa carpa, en una campaña que hicieron en Sevilla, darían para escribir varios libros. En la Biblia no vemos tal cosa como un ministerio de liberación. Vemos a Cristo y a los apóstoles echando fuera demonios, pero no le vemos enseñando a nadie sobre el supuesto ministerio de la liberación. Eso no existe en la Biblia. En cambio, estos proponentes de la falsa doctrina han creado toda una teología sobre ese supuesto ministerio inventado por el hombre. Ellos dicen que el guerrero de Cristo debe reunir ciertas características como el compromiso, la generosidad, el desprendimiento, el valor, la templanza, la comunión, la obediencia, la disciplina, el carácter, el amor, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas también son características que no son malas en sí mismos, pero ¿qué tiene esto que ver con el guerrero espiritual? En realidad, se trata de un invento de los hombres, un ministerio que no aparece en la Biblia. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿no será que todos estos están cayendo en lo que el apóstol Pablo enseña en 1 de Timoteo capítulo 4? Nosotros sabemos que ahí el apóstol Pablo enseña, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿No será que todas estas doctrinas están basadas precisamente en los demonios? ¿No será que son falsas doctrinas? El cristiano haría mucho mejor en dejar de leer libros sobre la guerra espiritual y ponerse a estudiar la Biblia. Como dije, yo leí docenas y decenas de libros sobre este tema. Pero un día leyendo la Biblia, me encontré con el mejor manual de guerra espiritual que había leído. Y era un solo versículo bíblico. 1. Santiago capítulo 4, versículo 7. Ahí dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Piensa en eso. Santiago 4, 7. Piensa en ese versículo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. No necesitas saber más. Ese es el secreto de la vida, de la victoria en la batalla espiritual. Todo eso sin haber comenzado a estudiar la armadura de Dios. Es la introducción al tema que esta porción bíblica enseña. Porque es necesario que pensemos en perspectiva. Hermanos, la Biblia no nos llama a buscar demonios para pelear con ellos. En Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, nos muestra claramente que ya Cristo venció los poderes de las tinieblas. Nosotros no tenemos que correr detrás de los demonios. El próximo jueves, si Dios quiere, si Dios lo permite, entraremos a estudiar la armadura de Dios. Pero era necesario establecer esta introducción a fin de que toda esa literatura que ha llenado las mentes y los corazones de muchos cristianos de confusión y de falsas doctrinas, sean desechadas y podamos quedarnos solo con la Escritura, con la palabra de Dios. Porque jamás hallaremos una sabiduría más grande que la que encontramos en Dios o en su palabra. Así que dejen de seguir a los hombres, dejen de seguir sus mentiras, vuélvanse a Dios, cuyo Espíritu Santo, llamado Espíritu de la verdad,
os guiará a toda la verdad. Les aconsejo que lean, estudien y mediten sobre Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 20, a fin de que la próxima semana podamos estudiar en profundidad este tema sobre la armadura de Dios. Bueno, hasta aquí la introducción al tema. La próxima semana, si Dios quiere, acabaremos hablando de la armadura de Dios paso a paso, verso a verso. Pero era necesario establecer este principio. Hermano, oremos que Dios nos dé sabiduría. Padre del cielo, te damos gracias, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Gracias. Porque tu palabra es verdad. Gracias. Gracias porque tu palabra alumbra y nos hace ver los errores de los hombres. Ayúdanos para prestar atención a tu palabra, para leer tu palabra, para estudiar tu palabra, para meditar tu palabra, a fin de que tu palabra sea lo que llene nuestra mente y nuestro corazón, de tal modo que podamos glorificarte, de tal modo que podamos permanecer firmes sin movernos de tu palabra. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a sus familias, en el nombre de Jesús, y llévate la gloria y la honra, ahora y siempre. Amén. Deseamos, tanto el pastor Andrés como yo, que estéis bien, que vuestra familia también lo estén, y que, por favor, no decaigan en la fe. Que la cuarentena, que este confinamiento al que hemos estado sometidos y al que todavía de alguna manera estamos sometidos, no sea una excusa para aflojar en nuestro compromiso con Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos.